Y la ley de Dios es perfecta. Salmo 19, le invito a que usted lo medite en su casa. Salmo 19 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Pongamos la atención a la palabra alma, no nuestro espíritu, porque nuestro espíritu ya es salvo. Diga conmigo: mi espíritu ya es salvo por siempre, por la sangre de Jesús. Amén. Y aunque nuestra salvación está garantizada eternamente por los méritos de Cristo, porque no depende de nuestras obras, dice David: tu ley es perfecta, que convierte el alma. Es decir, cuando yo voy a la ley del Señor y veo lo que hay en la ley del Señor, mi alma va a ser transformada y mi alma va a ser santificada. Mi alma va a aprender los principios de vida, de gozo. Y es por eso que yo hace un tiempo atrás tomé esta decisión. La iglesia tiene que saber que hay un valor deseable más que el oro en la ley de Dios. Y David dice: deseo tus mandamientos más que el oro. Más deseables son que el oro fino. Es más dulces que la miel, que esa miel que destila del panal. Así son tus mandamientos, Señor. Por ella tu siervo es amonestado. Y eso no debe sorprenderse si durante estas 7 semanas que hemos estado hablando del pacto y la ley, en algún momento usted sintió que Dios estaba poniendo su dedo en la llaga. ¿Por qué razón? Porque el dedo de Dios y la mano de Dios es una mano de amor. Y su mano de amor pone el dedo muchas veces en las llagas nuestras con el fin de sanarlas y curarlas. Amén. Y es por eso que David dice: tu siervo es amonestado por medio de tus leyes y tus mandamientos. Porque la ley de Dios es para guiarnos en la bendición del Señor. Una cosa importante: muchos dicen: pero Señor, yo no puedo guardar tu ley, yo no puedo hacerte feliz guardando la ley de Dios, porque sabemos que somos frágiles y tendemos a caer. Pero ¿saben lo que el Señor quiere decirte hoy? El Señor te dice hoy: mi ley te la dejé no para que tú me hagas feliz a mí, te la dejé para que tú seas feliz. Yo ya soy feliz contigo, dice el Señor, porque veo a Cristo en ti. Pero dejé mis mandamientos para que tú encuentres plenitud y realización en cada uno de tus pasos y tu camino en esta tierra. Ese es el valor de la ley de Dios. Y eso es lo que el Señor nos ha estado enseñando. Y hemos estudiado todas estas semanas los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos son el fundamento, escúcheme, para una sociedad civilizada. Si podemos bajarle un poquito o al bajo. Los 10 mandamientos son el fundamento para una sociedad civil. Porque vamos a ver, y hemos visto, mejor dicho, en los mandamientos, que si una sociedad se ajusta a este código, entonces esa sociedad va a ser una sociedad de bien, una sociedad de bendición. Y hoy vamos a rematar esto con estos 2 últimos mandamientos que vamos a ver hoy, el mandamiento 9 y el mandamiento número 10. Cómo es importante estos mandamientos sean considerados por nuestras sociedades con el fin de que la sociedad sea una sociedad de avance, sea una sociedad próspera. Cuando el mundo ignora los caminos de Dios, el mundo entonces tropieza y nos encontramos con los fracasos y todo el desastre que muchas veces se produce en las sociedades. Entonces es importante entender eso. Los mandamientos son el fundamento para una sociedad civilizada. Es importante entender, ojo, existen principios absolutos. Y eso es lo que estamos viendo, hemos estado viendo en la ley de Dios. Y solo estamos viendo el top 10 de Dios. Solo estamos viendo la lista de 10 principales, porque la ley de Dios es amplia en Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estamos viendo como la lista de las 10 principales cosas. Y es importante entender que toda sociedad necesita considerar estas palabras y estos mandamientos. Entonces es importante ser absolutos. Porque usted podrá escuchar, hay una corriente allá afuera que dice: no, la moralidad es subjetiva. ¿Ha escuchado usted eso? Al menos en las universidades suena esto bastante. La moralidad es subjetiva. ¿Qué significa subjetiva? Que depende del sujeto, depende de la persona. Y eso es una tremenda falacia, es una mentira. La moralidad no es subjetiva, la moralidad es objetiva. No depende de nosotros, depende de aquel que la estableció. Amén. Y no podemos aceptar esa mentira de que la moralidad depende de lo que
para ti lo que está bien y lo que está mal está mal. Y para mí lo que está bien y para mí lo que está mal está mal. No, 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 no. Hay principios absolutos. Y para eso es la ley de Dios. Por eso es que nosotros como cristianos debemos sostener en alto la ley. No podemos despreciar la ley, porque el rato que yo desprecio la ley, yo estoy diciendo no hay absolutos. Todo es relativo y se caen los fundamentos. Y si se destruyen los fundamentos, dice la palabra, ¿qué ha de ser del justo? Vamos a sufrir, iglesia. Podemos ser salvos por gracia y somos salvos por gracia, pero si se destruyen los fundamentos, la sociedad cae. ¿Y quiénes van a sufrir? Nuestros hijos, nuestras generaciones, porque ellos van a vivir en un mundo relativo. Por eso es importante que sostengamos en alto la ley de Dios. La ley de Dios debe ser un estándar. Ojo, no para que Dios nos califique, porque ya Dios nos dio la mejor nota, la nota de Cristo. Tenemos la nota de Cristo, pero para mostrar al mundo y ser evidencia al mundo de que nuestro Dios es un Dios que está en el trono reinando y gobernando, y todo reino y gobierno necesita leyes. Amén. Eso está muy claro en el cuerpo de Cristo, amén, en la iglesia del Señor. Vamos a ir entonces a Éxodo 20:16, ¿ok? Éxodo 20:16, el noveno mandamiento. Ok, Éxodo 20:16, estamos ahí todos. Noveno mandamiento. ¿Qué dice la palabra del Señor? 20:16. No darás falso testimonio contra tu prójimo. No darás falso testimonio. Ahora, este mandamiento muchas veces lo acortamos y está bien, lo resumimos diciendo no mentirás. ¿Sí? Póngale ahí al ladito. También otra forma de este mandamiento es no mentirás. ¿Sí? Y está bien, pero lo vamos a ampliar en esta hora de manera que todos tengamos el contexto y tengamos la enseñanza y la vida de este mandamiento. ¿Ok? Este mandamiento es importante entenderlo que es un mandamiento legal. Por eso yo decía que esto es fundamento de una sociedad civilizada. Porque yo le voy a explicar una cosa. Antes, en la antigüedad, en los tiempos aquellos, no había todo el desarrollo de criminalística para poder determinar la veracidad en los asuntos, en los conflictos. Por ejemplo, si alguien era asesinado, ¿verdad? No existían en ese tiempo las pruebas de huellas dactilares, no existían la prueba de ADN, no existían todos esos avances y desarrollos de hoy en la sociedad que nos permiten llegar más rápido a la conclusión de cuál es la verdad sobre los hechos. Por eso este mandamiento es importante y vamos a verlo. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Cuando vayas a la corte, no jures en falso. Cuando vayas a la corte, no puedes jurar en falso. Cuando te hagan una pregunta, no respondas con un testimonio mentiroso. Es lo que Dios nos está diciendo. La razón de esto es porque Dios tiene como propósito establecer una sociedad donde la gente con la veracidad y la transparencia puedan amarse unos a otros, amarlo a Él y amarse unos a otros por medio de la verdad. Entonces es muy importante este mandamiento porque la palabra era la única forma en cómo se podían resolver los litigios legales, los conflictos. Me hago explicar lo que estoy diciendo. ¿Cómo yo sabía la veracidad de un hecho? El testimonio. Por la palabra, por lo que los testigos podían decir. Las disputas entonces se resolvían de esta manera. Llamaban a los ancianos de la ciudad. ¿Qué pasaba? Había un anciano por cada 50 hombres. Por cada 50 hombres había un anciano. Y todos estos ancianos eran llamados a las puertas de la ciudad. Y en las puertas de la ciudad tenía que resolverse el asunto legal. ¿Ok? Entonces era bajo el testimonio y se llamaban a 2 o 3 testigos. Es por eso que la palabra dice que todo asunto debía constar en boca de 2 o 3 testigos. Y la palabra era lo que determinaba el veredicto. ¿Ok? ¿Cómo decidías si era culpable o inocente? Testimonios. Los testimonios. ¿Cómo se determinaba? A ver, se lo acusa de haber asesinado. ¿Cómo determinamos si es inocente o culpable? Entonces se llamaban testigos. Los testimonios eran la forma para determinar. No había mucha evidencia, como les dije.
no habían los desarrollos científicos o mejor de criminalística como los tenemos hoy. Por lo tanto, la palabra era lo que contaba. Por eso este mandamiento es muy importante. ¿Por qué razón? Porque si se levantaba un falso testigo y decía, sí, él lo hizo, cuando en realidad no lo había hecho. Si una persona, recuerden que hemos hablado en los mandamientos anteriores de los pecados capitales, las penas capitales, perdón, los actos que merecían muerte. Y uno de los actos que merecían muerte era el homicidio. Si yo mataba, tenía que morir. Entonces, si yo venía y decía, sí, Nabal mató a su padre. Cuando en realidad no lo había hecho, entonces Nabal tenía que morir. Pero se descubría la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Yo había sido culpable de esa muerte. Por lo tanto, si se me descubría, yo tenía que morir también. Entonces, era muy importante el testimonio que se estaba dando. Hay un ejemplo en Primera de Reyes, no lo vamos a abrir, pero en Primera de Reyes 21 hay el ejemplo de este rey perverso y su esposa aún más perversa, Acab, y su esposa Jezabel. Jezabel contrató a 2 testigos falsos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Acab quería una viña, estaba paseando por la ciudad y vio una viña y se enamoró de la viña, de los frutos, de las uvas, y dice, yo quiero eso. Fue a hablar con el hombre, Nabot, y le dice, Nabot, dame tu viña. Y Nabot dice, no puedo dártela porque es herencia de mis padres. Acab se entristeció, se enfureció, y luego la esposa dice, ¿por qué estás triste? Porque no me quiere dar su viña. Entonces Jezabel dice, pero tú eres rey. Y esta mujer perversa contrató a 2 testigos falsos para que testificaran en contra de Nabot. ¿Y qué fue lo que pasó? Nabot fue muerto. Nabot fue asesinado. ¿Por qué? Por el testimonio falso de 2 testigos. Esto está en Primera de Reyes 21. Entonces era muy importante, es muy importante el testimonio, y por eso Dios les dice, yo voy a establecer una sociedad civil. Yo los he sacado de la esclavitud, ustedes han salido de Egipto y voy a formar de ustedes una gran nación en esta tierra a la cual les estoy trayendo. Pero ojo, para que la sociedad pueda avanzar es necesario que hablen verdad. Y el principio que vamos a aprender en este mandamiento es el principio de, anótelo, honestidad o transparencia. ¿Sí? El principio de transparencia u honestidad. Eso es lo que Dios quiere enseñarnos. Como hemos dicho, cada mandamiento tiene un principio de vida, y el principio de vida detrás de este mandamiento es el principio de honestidad. ¿Ok? Rápidamente, no solamente Israel tenía una pena capital para el testimonio falso, sino que otras culturas también tenían penas severas para aquellos que mentían. Por ejemplo, en la antigua Grecia, si tú mentías en el juzgado, en el podio, tú recibías una pena muy severa. Tenías que pagar una elevada multa, bien elevada, y si lo hacías 3 veces perdías todos tus derechos civiles. Esa era una pena severa por mentir en Grecia. En Egipto, si tú mentías bajo juramento, se te amputaban las orejas y tu nariz. Si tú mentías. Entonces era fácil identificar a los mentirosos de la sociedad, porque andaban desorejados y sin nariz. En la antigua Roma se arrojaba desde una roca alta de 25 metros, llamada la roca Tarpeya, a todos aquellos que emitían un testimonio falso, que traicionaban. La roca Tarpeya. Usted puede leer bastante de eso en internet. En otras palabras, también otras culturas tenían penas severas contra el falso testimonio. Entonces necesitamos entender que existía un código moral que Dios estaba implementando. ¿Qué Dios está diciendo? Yo estoy sentando las bases con estos mandamientos para que la sociedad se maneje con transparencia, como debe ser hecho. Amén. En nuestro país, por ejemplo, la hermana Sarita me estaba asesorando un poco. Aquí se mantiene también los juramentos, aunque un poco diluido el tema, porque, por ejemplo, a los creyentes se les hace juro por Dios, ¿sí? Cuando están dando un veredicto. Pero a los que no son creyentes se les dice juro por mi honor, se les hace jurar por su honor, ¿ok? Pero existe el juramento, ¿verdad?
que responsabilice a la persona de que lo que está diciendo es realmente una verdad. Ahora, el asunto de esto es que Dios quiere que desarrollemos un carácter de transparencia en todo lo que hacemos. Dios quiere que seamos honestos y transparentes en todas las cosas. No debe haber mentira en nosotros. Y yo quiero hacerle unas preguntas a usted. No sé si las tenemos en pantalla. Quiero hacerle unas preguntas a usted. Veamos un ratito. Y quiero que las responda, ¿ok? La primera, ¿usted ha robado alguna vez? Ya, no responda. Téngalo para usted ahí, ¿ya? Pero piense en la respuesta. ¿Ok? Piense en la respuesta. ¿Usted ha robado alguna vez? ¿Sí o no? Aquí no existe algunas veces, poquito, cuando era pequeño. No. ¿Sí? No. Ahí están las dos respuestas. ¿Ok? Siguiente pregunta. ¿Usted ha tenido alguna vez un pensamiento lujurioso hacia otra persona? Podemos seguir haciendo muchas más preguntas, pero vamos a ir a la última pregunta. ¿Ok? ¿Es usted un mentiroso? Sea honesto. ¿Ok? En esta pregunta debíamos haber puesto ahí al ladito, sea honesto, ¿verdad? Porque me hacían a mí la pregunta, ¿es usted un mentiroso? No, sea honesto. Ah, sí. Porque generalmente la deshonestidad se ha vuelto parte de nuestro modo de vida y muchas veces inconscientemente estamos hablando mentira o hablando falsedad. Vamos a ver entonces los 3 puntos rapiditos de este mandamiento y de este principio. ¿Cómo podemos desarrollar honestidad? ¿Cómo podemos desarrollar un carácter veraz? Porque Dios es veraz, en Él no hay mentira y por lo tanto nosotros como su pueblo vamos a ser veraces. Primer punto entonces, ¿cómo puedo ser honesto? Sé honesto contigo mismo. Primer punto. Sé honesto contigo mismo. Y creo yo que este es uno de los mandamientos más difíciles de predicar. De todos los 10 mandamientos que hemos estado hablando estos domingos, creo que este es uno de los más difíciles de poder predicar. ¿Saben por qué? Porque la gente deshonesta es deshonesta. La gente que no es transparente, simple y llanamente, no va a ser transparente. Yo puedo predicar sobre deshonestidad y voy a predicar en esta hora sobre cómo Dios ve la deshonestidad. Pero si los deshonestos van a convencerse de que no son deshonestos. Y muchas personas saldrán de aquí, no, este mensaje no era para mí. ¿Por qué razón? Por la deshonestidad, por la falta de transparencia. Personas que no van a ser honestas en su meditar y en su actuar. Personas como estas jamás van a asumir su error. Podemos predicar todas estas verdades y muchas veces Dios ha utilizado sus ministros, sus pastores, sus siervos para predicar. Pero el deshonesto, ¿saben lo que va a hacer? Va a ignorar el mensaje. Porque dice, no aplica para mí. A eso me refiero con que este es un mensaje difícil de predicar. ¿Por qué razón? Porque el deshonesto va a pensar que no es con él. Hay personas que están tan dolidos y tan heridos por el pasado que no han experimentado la sanidad que Dios tiene para ellos y eso les conduce a ser deshonestos con ellos mismos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hemos sido heridos, cuando hemos sido lastimados, cuando hemos experimentado traumas en nuestra vida, traumas de diferente índole, esas cosas se convierten en obstáculos en nuestras vidas que no nos permiten abrirnos fácilmente. Y esa deshonestidad o esa falta de transparencia no permite que cuando alguien viene a traer la ayuda, esa persona pueda ser ayudada. El deshonesto es la persona más difícil de ser ayudada, porque usted le va a decir, oye, mira, esto está pasando contigo, pero el otro va a decir, no, ese no es mi problema. Eso no es conmigo. Es por esa razón que es un desafío esta palabra. ¿Qué pasa con el deshonesto?
Por ejemplo, las personas que tienen bajo su liderazgo a más personas, o si usted es jefe de una empresa, si usted es líder en una organización o lo que sea, puede pasarle esto. Usted va a su empleado y le dice: hey, mira, cometiste un error. Esa tarea que tú hiciste tiene un error, cometiste un error. Pero ¿qué va a hacer la persona deshonesta? La persona deshonesta va a decir: sí, yo sé que soy un fracaso. Nunca te he dicho que eres un fracaso. Te he dicho que en la tarea que realizaste simplemente cometiste un error. Pero el deshonesto va a poner siempre una barrera que va a impedir recibir la verdad o recibir un llamado de atención. Siempre va a estar a la defensiva, poniendo siempre un obstáculo, porque él no está siendo honesto consigo mismo. ¿Sí? En estas personas deshonestas, sobre ellas mismas hay un perfeccionismo tal que no pueden admitir falla. Entonces, en el deshonesto, usted le va a decir algo y él no admite el error, no admite la falla. No pueden admitir cuando han hecho algo que está mal. Yo quiero decirte hoy, hermano y hermana, si tú no puedes ser honesto con tus errores, nunca vas a ser libre. Tenemos hoy, por el Espíritu de Dios, aprender a ser honestos con nosotros mismos, transparentes con nosotros mismos. He visto a muchas personas ser liberadas en el momento en que llegaron a ser honestos, transparentes sobre su condición. Usted va a experimentar una libertad sin precedentes cuando usted aprenda a abrirse con transparencia, reconociendo que necesita la ayuda. Pero si no puedes admitir que estás mal, no puedes ser honesto contigo mismo y estás retrasando tu camino hacia la libertad, hermano y hermana. Un problema ligado a la deshonestidad es la exageración. A muchos les gusta exagerar y la exageración es un problema bien serio y es mentira. Y este problema de la exageración debe aprender a ser resuelto con la gracia del Señor. Por ejemplo, exageración a la hora de vender un producto, sobreestimándolo. Le pinta 1000 maravillas de un producto que realmente no lo es. Pero una persona honesta va a reconocer lo que es. No va a aumentar ni más ni menos. Eso es necesario también tratarlo y resolverlo. Cuando exageramos, estamos entrenando. Miren, póngame atención a esto. Cuando usted exagera, usted está entrenando a la gente para que empiece a desconfiar de usted. Cuando usted exagera, cambiando la verdad o añadiendo cosas, usted está haciendo que la gente empiece a desconfiar de usted porque se vuelve un hábito. Se vuelve un hábito que después es difícil de dejar solamente por la gracia del Señor. Y algo importante es, parte de esta palabra que el Señor nos está dando sobre la transparencia y la honestidad, es que entendamos, iglesia amada, entendamos lo siguiente: no está mal admitir que nos equivocamos. No le va a hacer menos admitir: sí, me equivoqué, sí, cometí un error, sí, engañé. Por ejemplo, si usted está exagerando, pero enseguida se da cuenta: no, estoy haciendo mal, rectifique en el momento. Perdóname, estoy cambiando, no es tan así. ¿Y sabe qué? Contrario a lo que normalmente pensamos, esas personas no le van a juzgar, no le van a acusar. Más bien van a admirarse de que usted está reconociendo, que usted está honrando la verdad. ¿Me explico, amada iglesia? Es importante entonces que nosotros reconozcamos y aprendamos a ser veraces en todas las cosas que decimos y hacemos. Y reconozcamos nuestros errores. Si yo estoy cambiando la verdad y estoy inventándome otra cosa, no, perdóname, estoy cambiando la verdad. No es así las cosas. Y ellos nos van a dar gracia. No vamos a ser juzgados, se lo aseguro. Pruébelo, hágalo. Entonces tenemos que aprender a ser honestos en todo lo que decimos, en todo lo que hacemos, y esto empieza siendo honestos con nosotros mismos. Segundo punto: primero, sé honesto contigo mismo. Segundo, sé honesto con los demás. Primero contigo mismo y segundo, sé transparente con los demás. No sé si les pasa, está hablando con alguien y dice: oye, voy a ser honesto contigo.
O sabes que la plena, eso es una expresión típica en la costa. Oye, sabes que la plena, mira, esto es lo que pasa, esto es lo que está pasando. Entonces, cuando una persona dice, quiero ser honesto contigo, o mira, oye, la verdad es que esto, ¿qué quiere decir? Oye, el resto del tiempo me estabas hablando mentira. Porque tenemos esas expresiones propias del idioma que decimos, oye, la verdad, o quiero ser honesto contigo, o sabes que la plena. Estamos entonces, de alguna manera, estamos en una sociedad donde la mentira es parte. Y ese no es el estándar de Dios. Ese no es el deseo de Dios. Amén. Es por eso muy importante que aprendamos a desarrollar este carácter. Vamos a Santiago 5:16. Vamos a ver cuán importante es para Dios que usted y yo aprendamos a ser honestos con las personas. Santiago 5:16. Dice la palabra del Señor, por tanto, confesaos, léalo conmigo, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? Confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿Por qué Dios tiene la necesidad de decirnos esto? ¿Por qué la Biblia no solamente nos dice, confiesa tus pecados a Dios? Díselo en voz bajita, que nadie te escuche. ¿Por qué Dios tiene la necesidad de decirnos, confiesa tus ofensas, confiesen sus ofensas unos a otros? ¿Por qué Dios nos lo dice? ¿Por qué Dios diría, confiesen sus pecados unos a otros? Por dos razones. Anótelas. Por humildad y por rendición de cuentas. Es importante no solamente el ser honestos con nosotros mismos, es importante también ser honestos con las personas, con los demás. Confesaos vuestros pecados unos a otros. ¿Por qué razón? Por humildad y por rendición de cuentas. Ser honestos con otros para que ellos también sean honestos contigo. Sé honesto con los demás de manera que los demás también sean honestos contigo. Ahora, es interesante ver las hojas de vida, los currículums, ¿verdad? Todos yo creo que en algún momento hicieron un currículum, una hoja de vida para conseguir un trabajo. ¿Cómo están hechos los currículums de vida? Están hechos para que se resalten ¿qué cosa? Las virtudes, los logros de esa persona, ¿verdad? Pero yo no he visto hasta ahorita ningún currículum que muestre las debilidades, lo malo, lo negativo. En el currículum tratamos de resaltar solamente lo positivo. Ahora, yo no estoy diciendo que debe haber un currículum donde tú muestres tus pecados. Pero lo que sí te quiero animar hoy, hermano y hermana, es lo siguiente. Busca un amigo de pacto. Busca una persona espiritualmente madura en la cual tú puedas confiar y empezar a ser honesto sobre tus debilidades, sobre tus fallas, sobre tus errores y sobre tus pecados. Porque la palabra del Señor nos anima, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Amén. Entonces es importante, yo quiero que al final de este estudio usted tenga en su corazón la motivación de empezar a buscar a alguien con quien, un amigo de pacto, un hermano o un grupo pequeño de amigos verdaderos, donde usted pueda ser abierto, donde usted pueda ser vulnerable y donde usted pueda ser honesto sobre las ofensas, donde usted pueda compartir lo que está pasando. Porque al hacerlo, ¿saben lo que estamos haciendo? Y pónganme atención en esto. Cuando nosotros nos abrimos con otras personas sobre nuestras debilidades y nuestros errores, personas que no nos van a juzgar ni acusar, sino personas que nos van a animar a crecer en la gracia del Señor. ¿Sabe lo que va a pasar? Vamos a sacar de la oscuridad aquello que Satanás ha tenido por tiempo y lo vamos a traer a la luz. Satanás trabaja en la oscuridad. Satanás trabaja en tinieblas y Satanás es el que te dice la mentira. No lo digas, no lo cuentes, porque si tú lo cuentas te van a destruir, te van a acabar. Pero esa es una mentira. Cuando tenemos hermanos de pacto y personas de confianza con las cuales podemos ser vulnerables y abrirnos, le estamos quitando terreno al enemigo, le estamos quitando la autoridad al enemigo para que él ya no tenga sus garras y lo estamos trayendo a la luz.
a la luz. Y es por eso importante. ¿Saben quién es el más enojado de que demos esta palabra? Satanás. Porque Satanás no quiere que vengan a la luz las áreas donde somos débiles. Pero Dios no lo hace para avergonzarnos ni acusarnos. Dios lo hace porque quiere llevarnos a la victoria. Y yo estoy seguro y hoy declaro en el nombre de Jesús que esos principios, estas enseñanzas que estamos dando son el punto de partida en la vida de muchos, donde muchos van a empezar a tomar pasos decisivos de empezar a ganar el terreno que en algún momento cedimos al enemigo. En el nombre de Jesús, porque la oración eficaz de un amigo justo puede mucho. La oración eficaz de un amigo justo puede mucho. Amada iglesia, amén. Entonces es por eso importante ser honestos unos con otros. Ahora, como les decía, es muchas veces difícil ayudar a gente deshonesta. Es difícil, ¿por qué? Porque ellos mismos creen que no tienen necesidad. Ahora, cuando tratamos con personas en un liderazgo, ya sea como supervisor en una empresa, dueño de un negocio pequeño, cualquier organización, usted debe saber, y yo le voy a dar 3 principios para que usted, o mejor dicho, le voy a mencionar 3 tipos de personas con las cuales usted se va a enfrentar cuando usted esté tratando con las personas. Hay 3 tipos de personas con las cuales usted se va a topar. Primero, el sabio, el necio y el malo. Anótelo, hay 3 tipos de personas: el sabio, el necio y el malo. Los empleados pueden ser o clasificarse los sabios, los necios y los malos. Y miren lo que la palabra dice. Dice en Proverbios 9:7, corrige al sabio y será aún más sabio. Es decir, una persona sabia, al sabio usted le va a decir: mira, te equivocaste, hiciste esto mal. ¿Y qué va a decir el sabio? Muchas gracias por decírmelo. Quiero mejorar, quiero ser mejor. Y lo que tú me estás diciendo como jefe, como dueño, como supervisor, como gerente, es importante para mí. Y yo voy a aprender. Y el sabio, tú lo puedes corregir al sabio fácilmente. Y el sabio se hará más sabio. Eso dice la palabra en Proverbios 9:7. Usted lo puede ahí anotar. Cuando tú le dices la verdad a una persona sabia, él va a adaptarse a la verdad. Él va a alinearse a la verdad. ¿Cuál es la característica? ¿Cuál es la señal de que estás tratando con una persona sabia? Que cuando tú le dices algo que está mal, esa persona se alinea. ¿Ok? ¿Qué pasa con el necio? En cambio, el necio va a poner excusas. El necio siempre va a tratar de justificarse. Una persona necia va a darse las vueltas. La persona necia va a adaptarla. Él no se adapta a la verdad, sino que hace que la verdad se adapte a él. Eso pasa con el necio. El necio no quiere ajustarse a la verdad, sino que el necio quiere acomodar las cosas a sí mismo. ¿Sí? Entonces tú le dices algo al necio y el necio dice: bueno, pero no fue exactamente eso lo que pasó. Entonces va a tratar de darse rodeos. Los hechos no fueron en realidad de esa manera. Y el necio no va a recibir lo que tú le digas. Proverbios 9:8 es la advertencia para nosotros cuando tratamos con los necios. Proverbios 9:8: no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Reprende al sabio y el sabio te amará. ¿Sí? Con el necio no hay que perder mucho tiempo. Con el necio, ¿sabes cuál es la manera como el necio va a aprender? El necio no va a aprender por las palabras que tú le digas. El necio va a aprender por las consecuencias. El necio aprende por sus propios fracasos. Entonces tú no lo corriges y dejas que se tropiece. Pero al sabio sí, corrígelo y te va a amar y va a hacerse más sabio. Amén. Ahora, el tercer tipo de persona es la persona mala. ¿Qué pasa con el malo? La persona mala es aquella que tiene tendencia hacia el mal. Esa persona tú la tienes que rechazar después de la segunda advertencia. No se puede, escúchame, no se puede trabajar con una persona que es mala. Tito 3:10, mire lo que dice la palabra del Señor en Tito 3:10. Pablo lo que le dice a Tito, un joven pastor: al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, deséchalo. No puedes trabajar con el malo. El que tiene malas intenciones en su corazón
tiene que ser desechado después de la segunda advertencia. El punto de todo esto, iglesia, es que debemos ser honestos con las personas. Y ese es un principio de vida. Y quiero decirle hoy, iglesia amada, no te imaginas la libertad que va a venir a tu vida cuando tú dejas la falsedad y la mentira. Hay personas que son una en público y otras personas que son diferentes en privado. Yo doy gracias a Dios porque Dios me dio unos padres muy transparentes y honestos. Ustedes a mis papás, como los ven aquí en público, así son en la casa y en cualquier lado. Ellos no tienen una doble fachada. Pero hay gente que por causa de la deshonestidad es una mientras la gente lo ve y es otra mientras la gente no los ve. Uno en público, otro en privado. Y esas personas son deshonestas. Y yo te digo hoy en el nombre del Señor Jesús, tú no tienes que seguir siendo deshonesto, sino ser la persona que Dios creó para ti. Deja que Dios actúe, deja que alguien más te ayude. La solución para esto es verte que en Cristo ya murió tu viejo hombre, tu vieja naturaleza. En Cristo murió el Diego deshonesto, en Cristo murió el mentiroso, en Cristo murió el falseador. Sé honesto contigo mismo, sé honesto con los demás y vamos al tercer punto, sé honesto con Dios. Sé honesto con el Señor. ¿Puedes tú imaginarte cómo se siente Dios cuando tú eres deshonesto con Él? Digamos que tú pecaste la semana pasada. Digamos que tú te equivocaste, le embarraste. Pero desde la semana pasada hasta hoy, tú has venido hablando con Dios como si nada. Como que si nada hubiera pasado. Y nunca le has mencionado a Dios lo que pasó, tu pecado. Y te hiciste como que si nada ha pasado. Es como un niño, no sé si ustedes han visto a los niños cuando cogen algo que no deben coger y él está así con la mano. Y dice, ¿qué tienes ahí? Y el niño dice, nada. Nosotros somos más inteligentes, ¿no?, que el niño y sabemos que en realidad está escondiendo algo. Muchas veces como creyentes y cristianos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Hemos fallado, hemos pecado, nos hemos equivocado, porque es de humanos equivocarse. Quiero hacer una aclaración. ¿Saben quiénes se equivocan? Los humanos. ¿Sí? Los humanos se equivocan. Y muchas veces nosotros venimos con nuestro pecado aquí, nada, Dios. Y nunca le mencionamos a Dios lo que pasó. Y hacemos como que si no hubiera pasado nada. ¿Cómo piensas que Dios se siente? ¿Sabes qué es lo asombroso? Dios ya pagó por ese pecado. Dios ya pagó por esa iniquidad. Dios ya pagó por esa acción en la cruz. Él pagó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Él ya los pagó. Pero nosotros seguimos siendo deshonestos con Dios. Al no mencionarle, al no decirle, Señor, ¿sabes qué? Me equivoqué, perdóname, te fallé. Y sé que tú me recibes porque en Cristo me das completa aceptación. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Dios no quiere que seamos honestos por causa de Él, porque Él nos ama, Él es un Padre que nos ama. Pero Dios quiere que seamos honestos por causa de nosotros mismos. ¿Por qué razón? Porque cuando no reconocemos nuestros errores y nuestras fallas, nos volvemos orgullosos, nos volvemos jactanciosos, nos envanecemos, y el envanecimiento es bien serio. Es por eso que Dios nos dice, Salmo 32, mire lo que dice el Salmo 32. Salmo 32, versículo 1. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Hey, Él ya lo pagó, Él ya lo perdonó, Él ya lo hizo.
Cuán bienaventurado, dice el verso 2, es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Es decir, ¿quién es el que está hablando? David es el que está hablando. Mire lo que dice, versículo 3, mientras callé, dese cuenta de esto, por favor, abra sus ojos. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Versículo 5, te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor. ¿Y qué pasó? Tú perdonaste la culpa de mi pecado. Confesé mis transgresiones al Señor y Él perdonó la culpa de mi pecado. David está diciendo, me sentía horrible mientras no lo confesaba. No tenía vitalidad, no tenía fuerzas, no tenía gozo, no tenía paz, estaba amargado hasta que lo confesé. Ahora, mira esto. ¿Qué es lo que le detenía a David de confesar? ¿Qué detenía a David por un tiempo de confesar su pecado? Vamos al versículo 2. Sí, el versículo 2. Miren lo que dice. Volvamos a leer el mismo versículo. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. Y ponga la atención a la siguiente frase. Y en cuyo espíritu no hay, ¿qué cosa? Engaño. ¿Saben qué detenía a David de confesar? La deshonestidad, el engaño que había en su corazón. Lo que hemos venido diciendo es que violar los mandamientos de Dios afecta a tu cuerpo y afecta a tu alma. Hemos hablado, por ejemplo, en los mandamientos anteriores, con el fin de odiar a alguien, con el fin de tener un ídolo en tu corazón, con el fin de envolverte en una clase de pecado sexual o adulterio. Tú tienes que ser engañoso, tienes que aprender a mentir, tienes que aprender a falsear. Y eso es lo que David está diciendo. Mientras hubo ese engaño en mí, no podía confesar mi pecado. Pero confesé mi pecado y fui libre. Esto es lo que pasa cuando somos deshonestos. Cuando eres deshonesto, eres engañoso en tu espíritu. Eres engañoso en tu alma. Y lo que Dios nos dice hoy es: trae a la luz. Sé honesto. Sé completamente transparente. Sé vulnerable con Dios y con los demás. Algo que es muy preocupante es que Satanás nos ha metido el engaño. Tienes que aprender a mentir. Ese es el engaño y la trampa en la que muchos, yo me incluyo, hemos caído. Tienes que aprender a mentir. Pero bendito sea Dios que en el momento en que confesamos, Él nos hizo libres. Él nos hizo libres para su propósito en nosotros. En las situaciones de adulterio e infidelidad, la parte más difícil no es la inmoralidad. ¿Sabes qué es lo más difícil? La deshonestidad. Dios está diciendo: quiero que seas honesto. Quiero que seas honesto contigo mismo. Quiero que seas honesto con los demás. Y quiero que seas honesto conmigo. Este es uno de los principios más liberadores, iglesias, que tú vas a experimentar. Y empieza siendo una persona honesta. Espíritu Santo de Dios, mientras concluimos esta primera parte, Señor, ¿qué nos estás diciendo a través de este mensaje? El Señor te va a estar hablando. Él nos está hablando y Él nos está diciendo. Él nos va a hablar quizás durante la semana, nos va a hablar quizás en nuestros tiempos de meditación y de oración, y nos va a mostrar cosas específicas. Él te va a hablar en tus tiempos de quietud y meditación. Quizás tengas que poner música de adoración en tu casa.
Pero yo quiero decirte hoy, el punto de avanzada, el punto de avanzada, el punto de quiebre, el punto de la victoria, donde la victoria empieza y parte, es dar este paso de fe. Y déjame decirte, está a la vuelta de la esquina, rompiendo esta atadura en tu vida, esta atadura de deshonestidad. Amén. Yo creo que vamos a dejarlo allí, ¿ya? Sí, vamos a dejarlo allí porque no debemos correr con la palabra del Señor. Y vamos a dejar el mandamiento 10 entonces para la próxima semana. El principio de contentamiento. Yo quisiera que hoy empecemos. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y oramos? Espíritu Santo, dígale al Señor: Espíritu Santo, ¿qué me estás hablando? ¿Qué me estás diciendo, Señor? Tú nos llamaste a vivir una vida de victoria. Tú nos llamaste a vivir una vida de libertad, Señor. Amén. El único que está molesto con que hablemos de estas cosas es Satanás. Y Satanás no quiere. ¿Por qué Satanás no quiere que hablemos de esto? Porque mientras algo está en la oscuridad, él se siente con derecho, él se siente con autoridad. Pero cuando traemos las cosas a la luz, primero reconociéndolo nosotros en nuestro corazón, parte con nosotros, tiene que haber en nosotros esa decisión motivada por el Espíritu de Dios. No he sido honesto. Y mientras tú, déjame decirte, mientras tú continúes guardando y escondiendo estas cosas, el único que tiene autoridad es Satanás. Pero si tú hoy reconoces lo que dice su palabra, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Busca tener un amigo de pacto, un hermano de pacto, alguien con quien tú puedas abrirte, alguien con quien tú puedas ser vulnerable y decirle: esta es mi debilidad. Sé que en ti no va a haber piedras para mí. Sé que en ti no va a haber acusación ni condenación para mí. Sé más bien que tú vas a orar por mí y que tú me vas a estimular. Es importante empezar a ver que hay poder en la confesión. Por eso nos habla el Señor de este mandamiento sobre la falsedad, sobre la mentira, porque se ha convertido en un modo de vida el mentir, el exagerar, el falsear, el ocultar las cosas. Y el Señor no te llamó para ese estado. El Señor te dice: yo te llamé a libertad. Yo te llamé a libertad. Tú eres mi hijo. Yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Yo soy tu Dios que te salvé con brazo fuerte de la casa de esclavitud. Por lo tanto, no hables falsedad y no guardes falsedad en tu corazón. En el nombre de Jesús, yo oro para que toda barrera y toda muralla construida por Satanás en los corazones sea derribada y sea cayendo. Toda mentira que dice: si yo confieso esto, voy a ser avergonzado. Si yo confieso esto, voy a ser atacado. El Señor te dice: no es así. No es así. No es así. Porque Satanás trabaja en la oscuridad. Pero para eso vino y apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de las tinieblas. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de maldad. Padre Celestial, queremos ser genuinos, queremos ser veraces en todo lo que hacemos, Señor. Gracias, Padre, porque en tu sangre hay salvación, en tu sangre hay plenitud.